Lo hemos dicho, lo sabemos, todas las iglesias tienen problemas, la iglesia de Filipos también. Pero la diferencia de ellos o en ellos era la fidelidad en el Evangelio. Algo que, como os he dicho, veremos en el próximo versículo. Por eso oraba con gozo por todos ellos. Hemos visto que la iglesia en Filipos, como todas, tenía necesidades espirituales y tenía imperfecciones. A esto hay que añadir algo que ocurría en Filipos también. Era una iglesia empobrecida, era pobre. Era una iglesia que estaba perseguida por su entorno idólatra. Y además los falsos maestros también la rondaban con su legalismo, ascetismo y misticismo. Sin embargo, hoy quiero que prestéis atención porque esto es muy importante. Pablo ora por ellos con gozo, por una razón, basada en dos elementos fundamentales. Dos elementos relacionados entre sí y que no se pueden separar. ¿Cuál es esta razón? El gozo surgía del convencimiento de que había un motivo que haría que cualquier circunstancia, por muy negativa que fuese, en esa iglesia lo pudieran superar. La razón, el motivo en el cual Pablo tenía puesta su confianza de que esa iglesia iba a superar cualquier dificultad es la perseverancia de los santos. Y los dos elementos de ese motivo, de esa razón, son, primero, la comunión en el Evangelio y, segundo, la obra de Dios en sus escogidos. Primero, la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio que ellos tenían. Por eso he subtitulado el sermón de hoy, lo que debemos hacer nosotros. Y esto es lo que veremos ahora, hoy, en el versículo 5. O sea, lo que debemos hacer nosotros, podríamos decir nuestra obra, ¿de acuerdo? Este es uno de los elementos del motivo de la perseverancia de los santos, la comunión en el Evangelio. Y el segundo es la obra de Dios en sus escogidos, algo que no veremos hoy, lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, en el versículo 6. Lo que veremos el próximo domingo, si Dios quiere, es que Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó en los filipenses la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero esta buena obra que el Señor comenzó en los filipenses, la debían manifestar de una forma activa. No se podían quedar con los brazos cruzados esperando que lo que Dios había comenzado en ellos no se fuera perfeccionando día a día. Y atención, este era el gozo que sentía Pablo, que sabía, por eso dice que estaba persuadido, que sabía que Dios había comenzado su buena obra en ellos. ¿Por qué lo sabía? Pues lo sabía porque se lo habían demostrado en una comunión en el Evangelio que Pablo había visto desde el primer día hasta ahora. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste esa comunión? Ser cristiano significa tener comunión unos hermanos con los otros. Y esa comunión no solo es para estar a gusto entre nosotros, que por supuesto se puede y es deseable, sino para participar con ellos en la obra de Cristo. De ahí es donde viene el gozo. Como ya hemos dicho, es una comunión que proviene de la gracia de Dios, o sea que no está organizada por el hombre. Está basada en la fe en Jesús, en su vida y en su muerte y en su resurrección, que tiene la oración comunitaria como uno de sus pilares, junto con la proclamación, la predicación de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y la cena del Señor, que busca el amor mutuo, que busca también que el reino crezca, que está separada del resto, o sea, de la corriente de este mundo que nos arrastra al abismo, y que lucha junta y en armonía contra un enemigo común. Por eso el título de la predicación de hoy es Una iglesia en comunión, o dicho de una forma que lo podamos entender más fácil. Una iglesia en comunión es una iglesia que comparte. Y una iglesia que comparte es una iglesia que se entrega al Evangelio. Y una iglesia que se entrega al Evangelio no se queda con nada de lo que el Señor pone en su corazón que tiene que dar. Y para poder escuchar lo que el Señor nos dice, tenemos que tener ese corazón muy limpio.
Y para tener un corazón limpio y poder escuchar lo que Dios nos dice, tenemos que tener comunión con el resto de los hermanos. Porque el Señor no solo nos habla a través de la Escritura, como muchos por ahí piensan, o a través del Espíritu Santo. Nos habla a través de la Escritura, del Espíritu Santo y de la Iglesia. Sin esa comunión, igual podemos tener la paz que Dios nos da, la paz jurídica, la paz firmada por Dios, esa que nos otorga el perdón de nuestros pecados y la justificación de nuestras almas. Pero sin la comunión que hoy nos ha mostrado Pablo que tenían en la iglesia de Filipos, no disfrutaremos de esa paz ya firmada, que es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde tenemos el problema. Podríamos saber que la tenemos con el entendimiento, saber en nuestra mente que somos salvos, pero sin una comunión eclesial verdadera siempre andaremos amargados porque nuestro corazón no disfrutará del fruto que da esa paz puesta en práctica, que es la comunión que la verdadera, la comunión que satisface el alma porque así lo ha diseñado el Señor para nuestras vidas. Sé que vuestro pastor os lo ha dicho muchas veces y Epafrodito os lo vuelve a repetir. No existen los cristianos solitarios. Tú y yo pertenecemos el uno al otro. Al principio es duro porque queremos mantener nuestra independencia. Es normal, yo lo sé. Es cierto que los santos pertenecemos a Cristo, y eso es lo que muchos entienden perfectamente, pero también nos pertenecemos los unos a los otros. Esta es la esencia profunda de la verdadera comunión. Solo así se puede dar, cuidar y amar. Solo así se puede compartir. No hay otra manera de hacerlo sin dejar de ser iglesia. No tenemos otra forma de cuidar, de dar, de amar y de compartir. Os dije que iba a ser muy duro de escuchar lo que es una verdadera comunión en el Evangelio, porque penetrar en lo más profundo de nuestro corazón para que pueda llegar allí la luz de Cristo y nos muestre toda nuestra porquería, eso es muy desagradable. En este caso, nuestro egoísmo es lo que nos muestra. Por eso hoy cada uno de nosotros, si queremos tener el gozo de Dios, ese que sobrepasa todo entendimiento, que viene de la paz, deberíamos morir a nosotros mismos y hacerlo de verdad. No hay muchos que lo quieran hacer porque es duro, lo sé. Pero al igual que Pablo, yo también deseo decir de mí mismo y de vosotros, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estaremos persuadidos cuando veamos en nosotros una comunión en el Evangelio sincera, como la de los filipenses.